Hola mis muy amados del chat, también del canal de YouTube. Hoy quiero hablarles sobre la felicidad, la bendición, la bienaventuranza, que por supuesto no es lo que muchas personas entienden, ni siquiera los famosos predicadores de la prosperidad. ¿Qué es ser bienaventurado? ¿Qué es ser bendito, feliz en el estricto sentido de la palabra? En estricto rigor, como dicen los chilenos. Bueno, la palabra en sí tiene una connotación del favor de Dios, de ser favorecido, bendecido por Dios. Hay un elemento que la describe perfectamente, está en Mateo 25, cuando Jesús, a los que van a entrar a su presencia después del juicio final, les dice: venid, bienaventurados, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros. Ese sentido de salvación eterna, de estar siempre en la presencia de Dios, disfrutando de gozo sin límites, por toda la eternidad, inmutablemente, es la verdadera bienaventuranza. Hay una connotación temporal también. El Salmo 32 dice: cuán bienaventurado es aquel a quien Dios no le atribuye pecado o no lo inculpa de pecado. Cuán bienaventurado, cuán bendito, cuán feliz es aquel cuya transgresión ha sido perdonada. Ese elemento de mi pecado fue perdonado, mi carga de conciencia que siempre nos puya, decimos nosotros los dominicanos, que siempre nos acosa, fue removida. Ya Dios me perdonó. Y si Dios me perdonó, bueno, le pido perdón a los hombres por mis errores, pero no voy a ser esclavo de su juicio, porque el juicio más importante, el de mi Creador, ya Él lo dictaminó: estás perdonado. Ahora, ¿cómo se manifiesta la bienaventuranza eterna del que ha de ser salvo por toda la eternidad? Porque sus pecados han sido perdonados, paréntesis, y eso solamente ocurre en Cristo, a quien Dios envió a morir por las transgresiones y los pecados de su pueblo. Su nombre es Jesús. Él salvará a su pueblo de sus pecados. A esos que en Jesús son perdonados, ¿cómo se manifiesta eso en su vida diaria? Las personas muchas veces sienten ese sentido de satisfacción, de mi propio esfuerzo, de orgullo. Yo me pasé el fin de semana con mis hijos y muchas veces, en medio del jolgorio y de la alegría, bajaba la cabeza y le decía a Dios: gracias, Señor, por haber bendecido a mis hijos, por haber tenido misericordia de mis hijos. Te sirven, andan en tu temor, tienen vidas tranquilas. Gracias. Y le agradecí a Dios por eso, porque yo conozco padres que han sido mucho mejores padres que María Luisa y yo, y sus hijos no andan en ese temor. O sea que es una misericordia de Dios y se le agradecía. Pero ¿cómo se manifiesta la bienaventuranza, la felicidad, la satisfacción, la alegría del que ha sido bendecido por Dios? Bueno, Jesús en el Sermón del Monte declara las bienaventuranzas, como las conocemos en español, the Beatitudes en inglés. Bienaventurados, bendecidos, felices, benditos los pobres de espíritu, porque ellos verán el reino de los cielos. Y esa pobreza espiritual es la condición de ser un paupérrimo espiritual. Es la persona que viene delante de Dios y le dice: yo no tengo nada que traerte, yo no tengo nada que ofrecerte, excepto mi pecado, ten misericordia de mí. Y después de haber sido perdonado, entonces esa persona sirve a Dios con gozo, con gratitud, como hijo a padre. Pero su condición real es: yo sé que yo soy un mendigo espiritual. Y eso los lleva a llorar. Por eso Jesús dice: bienaventurados los que lloran, ellos serán consolados. En Apocalipsis se describe la entrada al cielo como ese lugar donde ya no habrá más dolor, ni clamor, ni llanto, porque Dios enjugará las lágrimas de sus escogidos que entran a ese lugar. ¿Por qué? Porque hay mucha lágrima en el pecado, en las consecuencias del pecado de un mundo caído. Jesús dice: también son mansos, bienaventurados los mansos, ellos recibirán la tierra por heredad. El manso es el que no se defiende a sí mismo. El manso es el que le deja el juicio a Dios, el que le deja la venganza a Dios. Yo no tengo nada que probar, nada que demostrar. Yo sé que soy un pecador. Yo sé que delante de Dios
Si Él me pesa, soy hallado falto, excepto que Él mire las obras de Cristo en mí. Entonces, ¿para qué voy a pelear y a defender mi honor y a tratar de sobresalir? Eso los lleva a ser limpios de corazón. Es obvio que el que ha sido perdonado, su vida se manifiesta en que ya no está lleno de las cosas que antes le llenaban. Y Jesús dice, esos limpios de corazón verán a Dios. Además, se manifiestan porque tienen hambre y sed de justicia. Y eso no es hambre y sed de justicia social, marxismo, leninismo. No, hambre y sed de justicia mía. Señor, yo quisiera ser más santo, yo quisiera ser más amoroso, más piadoso, más servicial, menos rencoroso, menos orgulloso, más humilde, más como tú. Esa hambre y sed de justicia, Jesús promete, tranquilos, serán saciados algún día. Y eso los lleva a ser pacificadores. No son los picapleitos de los grupos, son los que promueven la paz, predican la paz. Dice Romanos 5, justificados pues por la fe tenemos paz con Dios por medio de Cristo. Y finalmente son perseguidos por causa de esa justicia. Si Jesús dice, el mundo los aborrecerá. Si el mundo los amara, hubiese un problema, porque a mí el mundo no me amó. El mundo también a ustedes por causa mía los aborrecerá. Y es una evidencia muchas veces del servicio a Dios y de seguir a Dios. De modo que, mis amados del chat, mi oración es que todos nosotros tengamos la bienaventuranza de hallar nuestros pecados perdonados y de ser justificados por Dios en Cristo. Bendiciones para ustedes y sus familias.